Seguimos aquí en este tu programa Voces, dándole gracias a Dios porque nos permite en cada momento disfrutar de tantas cosas hermosas que nos regala. Y también dándoles gracias porque siempre hay personas que quieren venir a este programa, que los invitamos y dicen que sí, a decir tu testimonio. En el día de hoy tenemos a un diácono permanente. Él es Fran de la Cruz, de la parroquia Resurrección del Señor de Engombe. Bienvenido, Fran. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Maravilloso. Nosotros le damos la bienvenida a nuestros invitados con música de nuestro hermano César Esteves. Bienvenido, bienvenido a dar gloria a Dios a voces. Bienvenido, bienvenido en su llamado a dar gloria a Dios aquí en Voces, que le recibe con amor. Inspiradora, ¿verdad? Esa canción, esa es suya. Y sobre todo que es alguien que canta que yo conozco más de 30 años, conociendo a César. Okay. Así que él era de mi parroquia. Bueno, por eso es que también él se inspira. Sí. Pero maravilloso. El Señor le llamó, una vez le llamó. Así es. Y fue para el diaconado. Vamos a decir de esa parte de cuando el Señor lo llamó al diaconado. ¿Qué usted estaba haciendo en ese momento que el Señor lo llamó y cómo fue eso? Bueno, te voy a contar rápidamente porque es un cuento bastante largo. Yo, como diácono permanente, soy diácono casado. Eso es importante, lo primero que hay que decirle a la gente, ¿no? El diácono permanente tiene 3 cosas que son importantes. Tiene que tener una familia estable para poder accesar al diaconado y además tiene que tener un trabajo estable para poder sostener a su familia. Y entonces la iglesia ve que uno ha ido trabajando en algunas áreas de la parroquia. Mi esposa y yo hemos trabajado toda la vida en pastoral familiar, etcétera, etcétera. Y estando trabajando la pastoral familiar, un día el padre Andrés Solano, mi párroco, me llama a una reunión y me dice: la escuela de diáconos se va a abrir nuevamente y te quiero proponer. Digo yo, pero a mí. Así mismo. A mí. A mí. Usted está hablando Sí. conmigo. Entonces, luego me dice que, bueno, es una propuesta, pero que se requiere la autorización expresa de mi esposa, que se llama Inocencia, para que yo pueda entonces entrar al seminario a estudiar teología para el diaconado permanente. En ese entonces eran 3 años y así comenzó. O sea, ¿Cómo fue ese momento? Porque yo recuerdo mi momento, porque mi esposo es diácono. ¿Cómo fue ese momento que usted le dijo a su esposa? ¿Cómo lo dijo y cómo ella reaccionó? No, yo le doy gracias a Dios porque por eso te digo que es largo la historia. Te la estoy haciendo lo más breve posible. Yo he estado en la iglesia. Mi esposa y yo hemos estado en la iglesia desde los 13 años. Claro, ella en su pueblo, Sabana de la Mar, yo en mi pueblo, en Río San Juan. Desde los 13 años hemos estado trabajando en pastoral juvenil. Y todo ese proceso, pues nos conocimos también en la iglesia. O sea, ella era secretaria de una parroquia, ahí yo la conocí. Y hemos estado trabajando en las pastorales distintas. No fue difícil. Recuerdo pedirle al mismo padre Andrés, me gustaría que tú hables con ella también, o sea, que hablemos los dos. Y cuando se habló con ella, esto es una bendición. Amén. Definitivamente. Esto es una ella bendición. Lo dijo muy bien. Es una bendición. Esta es una bendición porque en verdad es una gran bendición. Y es sobre todo para la familia. Para la familia. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos ya adultos todos. La más pequeña tiene 26, 27, el varón tiene 29 y la mayor tiene 32. Ok, ya son adultos. En este caminar del llamado y el trabajo, ¿cómo ha sido dividirlo con la familia, con el esposo? O sea, nunca han tenido eso de que, bueno, todo el mundo quiere un fin de semana, pero el fin de semana hay que quedarse porque hay que servir en la parroquia. Sí, es interesante porque definitivamente uno tiene que tener un balance y tener prioridades. Desde que te llaman al diaconado permanente, hay una conciencia expresa de que tu primer compromiso ante Dios es la familia y eso implica el trabajo. Y el segundo compromiso serio que te va a generar otros compromisos es lo pastoral, ¿no?
para lo que es el diaconado permanente. Definitivamente, ¿por qué? Y ahí le tomo la palabrita a mi esposa. ¿Por qué es una bendición? Porque todo está encadenado hacia la santidad. Amén. Son espacios distintos que tú tienes para la santidad. Es interesante eso y es algo que yo siempre se lo digo a mis compañeros en el diaconado. Si te metes si Dios te llama a la vocación del diaconado Y decide decirle que sí. decirle que sí, es pensando en tu proyecto de santidad. Ahora tiene otro espacio para agregar actividades, acciones en función de tu santidad, que es la vocación universal. Dios nos llama a ser todos santos. y a todos a ser santos. Entonces, tenemos ámbitos de influencia, la familia, mi trabajo. Yo tengo 31 años trabajando en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente soy... Que también es de iglesia. Exactamente. Que soy actualmente profesor a tiempo completo en la Escuela de Teología, que me ha ayudado también a tener pues mucho más capacidades para ejercer mi ministerio. O sea, son muchas, para mí, yo no me canso de darle gracias a Dios porque son muchas bendiciones. Una familia hermosa. ¿Y qué ha sido esa gran bendición? Como bien subrayas y señalas, esa gran bendición que tú sientes que el Señor te regaló con el diaconado. Sí, justamente esa pregunta es interesantísima, siempre se la contesto diciéndole, el diaconado es el tercer grado de un sacramento propio de ordenados y eso es una bendición. De plano, el diácono permanente es el único que puede llegar a tener los 7 sacramentos sobre sí mismo, los 7. Ninguna otra persona lo puede tener. El sacerdote no tiene el del matrimonio. El del matrimonio no tiene el del orden. Entonces el diaconado permanente tiene el del orden. Los 7. Ya eso es una ventaja. Bueno, gloria a Dios. Sí, por eso insisto, es el tercer grado de un sacramento del orden que tiene 3 grados. Episcopo, que es el obispo, presbítero, el sacerdote y el diácono. Pero es un mismo sacramento del orden que se nos da por una ordenación. Y eso es una bendición. Ya Amén. propiamente dicho, esa ordenación es una bendición. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta bendición en usted. Vamos a bendecir al Señor por todos los diáconos del país y del mundo. Alabado sea Jesucristo. Amén. Se dio un llamado para el diaconado y dijo que sí. Sabía que era una bendición que le había dado el Señor por su inmenso amor. Dijo que sí. He escuchado a algunos hombres decir que lo más difícil es obedecer. O sea, dice, bueno, me ha pasado con algunos amigos, yo digo, pero tú serías muy buen diácono. Yo de freca, porque dime. Pero sí le digo, y lo que lo frena es ese tema de, bueno, es que hay que ser demasiado obediente. Así es. ¿Cómo ha resultado para usted el tema de la obediencia? Muy fácil, te lo explico porque aparte de tener soy miembro de un instituto secular antes de ser diácono. Mi esposa y yo venimos de una consagración secular. Pertenecemos a un instituto, se llama Instituto Secular Voluntas Dei. Y en el Instituto Voluntas Dei, como consagrados, estamos obligados por votos, por compromisos, a ejercer la pobreza, la obediencia y la castidad. Los 3 compromisos evangélicos. El diácono está entonces comprometido también con esos 3 compromisos evangélicos. El sacerdote lo vive a plenitud con el celibato. Nosotros los diáconos permanentes estamos llamados a la castidad, o sea, a la fidelidad conyugal. Y los 3 entonces, obediencia, pobreza y castidad. Y evidentemente, los que no somos muy rebeldes, no se nos hace muy difícil. Ahí está la clave. Yo pienso que ahí está la clave. Hay también, como usted decía, con el tema de la castidad, que es el ser fiel. Claro. Hay también un tema que llama mucho la atención y es el tema de que los diáconos, si quedan viudos, no pueden volver a casarse. No,
porque ya tienen un compromiso. A ver, la iglesia los ordenó, vuelvo al sacramento del orden. La iglesia los ordenó siendo ya casados. Una vez la esposa no esté, haya partido a la casa del padre, no puede entonces ejercer el ministerio del diaconado si hay unas segundas nupcias. No la hay. Y pasa lo mismo con el sacramento del matrimonio, no crea que es muy distinto. O sea, una persona que se casa, se separa, ya en este caso, si muere la persona, sí podría, esa es la única diferencia. Pero en el caso de que pierda la compañera, después de estar casado por la iglesia, no puede casarse. Ahora, ¿por qué esto? Tiene su razón de ser. razón. La razón de ser es que para ejercer el ministerio se requiere una estabilidad matrimonial. La iglesia por eso no ordena un diácono hasta que no tenga una cierta cantidad de años de estabilidad matrimonial. ¿Por qué la iglesia se cuida con algunos escándalos? Bueno, no escándalos propiamente, pero situaciones que pueden ser inmanejables. Que siempre es mejor que sean personas estables y que puedan responder al llamado que Dios le hace. De manera, incluso, un dato curioso, la misma exigencia del celibato como lo tenemos hoy es justamente por esto. Porque los sacerdotes hasta el siglo III, siglo IV se casaban, pero habían sacerdotes que se les complicaba su vida matrimonial. Así mismo. Y eso es lo que la iglesia hoy está previendo con las segundas nupcias. Sí, inclusive esperan que los hijos no estén demasiado pequeños para que él tenga más libertad en cuanto... Sí, ¿tú sabes por qué? Porque de una u otra manera, definitivamente si te ordenan es porque la iglesia te necesita para algo. Sí. O sea, algún espacio de tiempo debes ofrecerle. Y trabajo sí hay. Hay bastante trabajo. También me gusta porque muchas personas también dicen, pero es verdad que la esposa tiene que dar permiso y hacer una carta, y si la esposa dice que no, el esposo no va al diaconado. Bueno, en el grupo mío que iniciamos 28, y de esos 28, 5 la esposa no le firmaron la carta. No, dijeron que no lo querían compartir. ¿Y ya habían estudiado? 2 de ellos prácticamente hasta el final. Ay, Dios mío, pero esa mujer yo y creo que la miraron mal. Esa mujer decía, te la firmo después, te la firmo. Ay, y ella dice, no, yo no voy a firmar eso. Recuerdo un abogado que la iba a demandar. Sí, se hacen muchas bromas con eso, yo también recuerdo. Después de todo, me gusta la idea, las personas me decían a mí, pero Ángela, a ti te gusta es porque ese hombre va a ser tuyo hasta después. Hasta después. Yo decía, no, en verdad es porque es una bendición, como bien usted dice, es una bendición, lo hemos sentido para el matrimonio, para la familia, y el Señor no se hace esperar. Y déjame decirte, vamos a estar claros, es una razón más para mantenerte íntegro y fiel. Punto. Ay, gloria a Dios. Es una razón más que el Señor te da, insisto en eso, porque es un proyecto, es algo que tú le vas sumando al proyecto de santidad. Y todavía es una razón más para mantener tu integridad, tu fidelidad, tu compromiso. Ya tú tienes toda una comunidad que está. Entonces, tratar de no ser motivo de escándalo dentro de tu ministerio. Y eso es una gracia que se puede sumar, porque uno es humano, es el mismo espíritu que en el momento de esa ordenación te arropa y te va guiando. Con esa conciencia hay que ordenarse. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias a Dios, Fran, por su ministerio, nuestro querido diácono permanente que nos acompaña en el día de hoy. Gracias. Fran de la Cruz, que yo decía que tienes de la Cruz. Y trabajo en la parroquia Resurrección. O sea que tiene la semana, el triduo. Completado. Completado. Así mismo es. Que el Señor siga bendiciendo tu ministerio, cuenta con nuestras oraciones. Amén. Y que siga bendiciendo tu familia, tus proyectos. Gracias por habernos acompañado. Amén. Gracias a ustedes por invitarme. He recibido la bendición de Dios. A usted se le nota que es maestro. Porque explica. He recibido la bendición de Dios. He recibido
la bendición de Dios por haberle dicho que sí.